cada día hemos sido llamados a ser más como tú y menos como nosotros. Has provisto unos medios de gracia para que esto se haga real. Y uno de ellos es la exposición de tu palabra, la oración, la comunión. Hoy estamos acá, Señor, porque estamos urgidos, necesitados de aprender de ti. Prepara entonces nuestros corazones y concédeme la gracia y la sabiduría para exponer estas verdades fielmente. En el nombre de Jesús, amén y amén. El domingo pasado estuvieron analizando con nuestro hermano Mauricio una palabra que es bastante importante en la vida cristiana y es el arrepentimiento, ¿cierto? ¿Y qué aprendieron del arrepentimiento? A ver, ¿quién podría de forma breve dar una definición? Es una obra que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Muy bien, entonces el verdadero arrepentimiento debe darse en una persona, pero para que esto se dé, solo es posible si se da la participación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Algunos han intentado explicar el arrepentimiento de una forma muy sencilla, afirmando que es un cambio de dirección, ¿cierto? Esto lo hemos escuchado muchas veces, que nuestros afectos, nuestros pensamientos están dirigidos al pecado, pero cuando el Espíritu Santo sopla vida y trae convicción de pecado, somos movidos a Cristo y esos afectos ¿son qué? Son transformados. Ahora mi afecto está dirigido a Cristo, mi afecto está dirigido a lo que Él enseña y a lo que Él establece. Un verdadero arrepentimiento produce un verdadero avivamiento. Esta palabra sí que ha sido bastante abusada en las últimas décadas del cristianismo. Todo el tiempo hemos venido escuchando y vamos a orar por un gran avivamiento y que el Señor produzca un gran avivamiento. Ahora bien, ¿anhelamos como iglesia que el Señor genere un avivamiento? Sí, pero un avivamiento según las Escrituras. Un avivamiento es aquel suceso en el que una persona que está muerta en sus pecados, que no es consciente de su maldad, es traída a vida, es pasada de muerte a vida, es avivada por la operación del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de un avivamiento colectivo, lo que estamos orando es que muchas personas que están muertas sean traídas a vida, se arrepientan verdaderamente de su pecado. Sin un arrepentimiento adecuado, nunca habrá un verdadero avivamiento, ni en una vida, ni en una familia, ni en una iglesia. Por eso hoy quiero estudiar con ustedes entonces cuáles son las características de un verdadero arrepentimiento. Un gran teólogo dijo, es necesario todos los días arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca nuestro arrepentimiento será en la proporción que debería serlo. Y esto solo puede proceder de una operación del Espíritu Santo. Veamos entonces cuáles son las evidencias de un falso arrepentimiento. Y quiero que cada uno me acompañe a hacer este examen porque todos podemos estar siendo víctimas de este mal. De creer que nuestro arrepentimiento es verdadero y puede ser falso. O creer que nuestro arrepentimiento es conforme a la Escritura y resulta siendo un estándar de arrepentimiento inventado por nosotros. Vamos a ver un ejemplo en la Escritura de cómo se ve un falso arrepentimiento. Vamos a Primera de Samuel, acompáñeme por favor en su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 13. Y vamos a hablar de un hombre bastante conocido. Un hombre que se parece mucho a nosotros, o más bien nosotros nos parecemos mucho a él. Y no estoy hablando de David. Vamos a hablar de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8.
Pongámonos en contexto para entender esta historia. O vamos más bien desde el versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que estaba en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. ¿Cómo vamos acá? ¿Estamos en qué escenario? Paz, tranquilidad, guerra. ¿Y qué debe estar sonando alrededor nuestro? Caballos, hombres armados, armaduras rozándose una con la otra. Estamos en un ambiente de tensión. ¿Y quién es el rey en este momento? Y Saúl fue nombrado como rey, ¿por quién? Por Dios, ¿cierto? Porque no hay una sola autoridad que no sea puesta por Dios. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Qué le pasó al pueblo que estaba con Saúl? ¿Y por qué se asustó? Porque ese enemigo se veía grande y poderoso. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Ah, qué interesante. ¿Qué le había dicho Samuel a Saúl? Espérame, 7 días tardaré y regresaré. Samuel, ¿qué función tenía? Era profeta, ¿cierto? Y él tenía la responsabilidad de presentar, de ofrecer sacrificios a Dios. Y no olvidemos que en los momentos de combate y guerra esta función era muy importante, porque era la forma en la que el pueblo le decía a Dios: estamos bajo tu cuidado y en total sujeción a ti. Versículo 8. Pero Samuel no venía a Gilgal. Miren los elementos. Estamos en guerra. Saúl, rey, está con su pueblo, pero el pueblo, ¿qué pasó? Se está asustando. ¿Por qué? Porque los filisteos vienen de manera numerosa. Pero Dios había dicho a través del profeta que ¿qué tenían que hacer? Pero el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Cierto que nos cuesta esperar. Sí, es como cuando usted está pasando una dificultad y le dice: tranquilo, espere que eso se va a solucionar. Qué fácil es dar el consejo, qué difícil es aprender a esperar en medio de la circunstancia. Y ese problema no lo tenían solo las ovejas de Israel, lo tenía el mismo rey. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. ¿Qué pasó acá? ¿Saúl era un profeta o era un rey? Y estas funciones pertenecían ¿a quién? Al profeta. Saúl, ¿qué debía hacer? Esperar. Pero se llenó de miedo. Se asustó al ver la reacción del pueblo y no esperó conforme a la instrucción de Dios. Entonces él hizo lo que creyó que era bueno. ¿Notan ustedes cómo las buenas intenciones siempre se convierten en una completa desobediencia? ¿Ha escuchado usted esa? Es que lo que hice lo hice con mala intención. O sea, yo te grité, pero fue con buena intención. No quería que te lastimaras. Una buena intención no es suficiente para camuflar un proceder pecaminoso. ¿Recuerdan? Lo mismo pasó con David cuando hizo la carreta para transportar el arca. Fue una buena intención, pero toda buena intención separada de Dios siempre se convierte en un gran pecado.
Amén. Veamos qué sucede. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? Que en lugar de esperar, se desespera, actúa y en el momento que actúa llega la solución que debió haber esperado. Veamos entonces. Versículo 11, ¿qué le dice Samuel? Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Samuel respondió, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, o sea, él le pidió consejo a sí mismo. Nosotros somos muy buenos para eso. ¿Y tú por qué vas a hacer eso? Porque después de reflexionar, yo me dije a mí mismo que esto es lo correcto. Una de las características de un corazón duro, no arrepentido, es un corazón que no se apoya en el consejo de otros, sino que siempre está decidiendo según sus propios criterios. ¿Y qué sucede? Versículo 12. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. O sea, él se esforzó, él lo estaba haciendo por el bien del pueblo. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Acá tenemos entonces varias características de un falso arrepentimiento. Todo falso arrepentimiento es la afirmación, o más bien el reconocimiento superficial de nuestras faltas. ¿Cómo se llama lo que Saúl hizo? Pecado. ¿Y por qué fue pecado? Porque desobedeció una instrucción explícita de Dios. Mis hermanos, cuando vemos la escritura muestra que hay una voluntad secreta de Dios y hay una voluntad revelada de Dios. Nosotros tenemos la voluntad revelada, la voluntad explícita en su palabra. Y sabemos que si Dios ordena algo en su palabra, la tarea, el deber nuestro es ¿qué? Obedecer. Cuando no obedecemos esos mandamientos, ese acto, ¿cómo se llama? Estoy tratando de ser muy elemental con el ánimo de que tengamos un hilo claro. Saúl pecó. ¿Nosotros pecamos? Ok. ¿Qué se espera de nosotros cuando pecamos? Arrepentimiento. Aquí pareciera que Samuel en un sentido está reconociendo su falta, pero notemos que en la respuesta de Saúl no hay un arrepentimiento verdadero. Y vamos a analizarlo desde el versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo desertaba. ¿Qué fue lo primero que hizo Saúl? Se excusó. Es que yo pequé porque el pueblo se estaba yendo. Muy parecido a lo que sucedió en el huerto del Edén. Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste. Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Un falso arrepentimiento es aquel acto en el que excusamos nuestra falta buscando otros responsables. ¿Y tú por qué estás abandonando tu matrimonio? Es que él. ¿Y tú por qué tomaste esa decisión? Las circunstancias. No. El pecado no puede excusarse en otros ni en las cosas. Un falso arrepentimiento siempre evita aceptar que yo soy el responsable principal de lo que está pasando en mi vida. Y es acá donde se nos retuerce el pecho, ¿cierto? Tú estás diciendo entonces que el responsable principal de mis dificultades matrimoniales soy yo. La escritura que dice, sí, nosotros somos el responsable principal de las situaciones de pecado en las que nos encontramos. Y esto no exime de pecado a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestro jefe, a nuestras circunstancias. Un verdadero arrepentimiento entonces nos lleva a poner primero la mirada en nosotros
como verdaderos responsables del mal que nos aqueja. Un falso arrepentimiento entonces, ¿qué hace? Se excusa, justifica su falta buscando otros responsables. Pero no solo dice el pueblo, miren luego lo que dice: y vi que tú no venías dentro del plazo señalado. O sea, también Samuel es culpable del pecado que cometió Saúl. Notan las características de un falso arrepentimiento. Y estamos simplemente leyendo la escritura, así que en este punto usted no puede decir: no estoy de acuerdo con el criterio de ese predicador. No estás de acuerdo con el criterio de este libro de la Biblia. Sigamos leyendo. Me dije, segunda característica de un falso arrepentimiento: juzgo las circunstancias según mis propios criterios. Hermanos, nosotros no somos llamados a ser nuestros propios consejeros, porque nada hay más engañoso que ¿qué? Que el corazón. Por favor, dude mucho de aquellas decisiones que usted va a tomar, en las cuales el único que está de acuerdo con usted es usted mismo. Preocúpese, eso es extraño. Que solo usted esté aprobando lo que va a hacer debe generarle un poco de sospecha. Porque si no genera sospecha, quiere decir que estamos completamente enceguecidos por nuestro propio orgullo. Porque aunque nadie más está de acuerdo, creemos que mi postura es lo suficientemente buena para seguir adelante. Entonces, un falso arrepentimiento generalmente es el reflejo y la evidencia de un corazón orgulloso que no reconoce que es el responsable principal del pecado y que siempre está buscando culpar a otros por su proceder. ¿Este es un mal con el que lidiamos todos? Espero que sí. Porque si usted no se ve descrito en esta característica, es muy probable que tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debería tener. Sigamos leyendo el 12. Y yo he implorado el favor de Jehová. Esperen, pero Saúl oró. Miren, qué gran hombre tenemos acá según la descripción que él está haciendo de sí mismo. Es que me preocupé por el pueblo, hice esto por el pueblo, hice esto por ti, Samuel, porque tú debías estar acá ofreciendo holocausto y como no viniste, entonces yo, por amor al pueblo y por mi fervor y devoción a Dios, entonces yo ofrecí los holocaustos. ¡Qué hombre! Pero resulta que no. Porque nuestro fervor a Dios no puede manifestarse en términos contrarios a lo que Dios ha establecido. Hoy escucho mucho, no sé si a ustedes les pasa, expresiones como esta: yo amo a Dios con todo mi corazón, pero luego de ver cómo son las iglesias, he decidido tener una relación privada con Dios a mi manera. Y eso pareciera ser fervoroso, ¿cierto? Pero ¿qué hay detrás de eso? Orgullo. Porque yo no puedo cambiar los modelos que Dios ha establecido sin importar cuán buenas intenciones parecen ser las que guían mis actos. Saúl dice: busqué el favor de Dios. No, realmente no lo buscó, porque si hubiera querido el favor de Dios, hubiera hecho las cosas como Dios las había ordenado. Muchas veces las personas, y hablo partiendo de mi propia realidad, pecamos, culpamos a otros, pero también culpamos a Dios. Y le decimos: Señor, pero es que lo hice por amor a ti, por fervor a ti, tú deberías respaldar lo que yo estoy haciendo. Hermanos, que nosotros oremos no significa que eso limpia o modifica nuestros actos pecaminosos. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Hizo algo que Dios no había ordenado. Entonces, tenemos una primera radiografía.
¿cuáles son las características de un falso arrepentimiento? Buscamos culpables, no nos reconocemos a nosotros como los responsables principales de ese pecado. Nos excusamos en las personas, en las circunstancias o en Dios y tratamos de cubrir nuestra falta con algunas acciones religiosas. Miren qué interesante esto. Una de las cosas que caracteriza a esta generación no es que sea una generación que se opone a la vida religiosa. No. Lo que pasa en nuestra generación es que cada uno quiere construir su propia manera de vivir la religión. Construyen sus propias formas personales de relacionarse con Dios. Atribuyen tener un esfuerzo para poderle decir a Dios, pero es que yo oro. Yo no voy a una iglesia, pero yo leo la Biblia. Yo no hago lo que tú ordenas, pero yo te busco a mi manera. ¿Se parece esto en algo a las palabras de Saúl? Tal cual. Porque ningún esfuerzo por agradar a Dios va a ser satisfactorio a Dios si lo hacemos separado de Cristo, si lo hacemos separado de los medios que Él estableció. Así pues, si estas son las características que están dominando tu actuar y el mío, eso tiene un título: un falso arrepentimiento, una falsa vida de devoción a Dios. ¿Cuáles entonces son las características de un verdadero arrepentimiento? Y vamos a ver algunas características en otro hombre de la Escritura que refleja muchos de nuestros pecados. ¿Ha escuchado al rey David? Es interesante cuando se habla del rey David, muchas veces es que yo quiero ser como David. Y casi siempre las personas cuando oran por esto tienen en su mente la imagen de David venciendo a Goliat. Pero no sé si ha notado el peligro de decir, Señor, hazme como David. Si a eso te refieres, un buen esposo como David. Ah, ¿te refieres a un buen padre como David? Nosotros debemos pedir, Señor, hazme como Cristo, porque es el único varón perfecto. Permíteme aprender de David aquello que fue agradable a tus ojos. Y podríamos hacer un paralelo acá bien sencillo. Pongamos a Saúl de este lado, a la izquierda, Saúl, a mi derecha, David. Y hagamos un paralelo sencillo. ¿Quién es más pecador de los dos? Los dos son pecadores, es cierto, pero vamos a hacer un análisis objetivo. De acuerdo a lo descrito en la Escritura, ¿cuál fue el pecado principal por el cual Saúl fue descalificado? Este que acabamos de leer, ¿cierto? Saúl está retratado en la Escritura que cometió adulterio de manera diversa y deliberada. Se nos registra que Saúl tuvo un harén de concubinas en su propia casa. Ok. Se nos habla de Saúl mandando a matar a uno de sus militares. Hablemos de David. David, como esposo, ¿qué nota le daríamos? Mal esposo, ¿cierto? No, pero como padre. Entonces tenemos dos grandes pecadores y siendo honestos, por las evidencias bíblicas, David hizo cosas mucho peores que las que hizo Saúl. Y no es acá donde surge esa incógnita. ¿Y qué hacemos con ese pasaje en la Escritura que dice, he aquí a un siervo conforme al corazón de Dios? Espere. ¿De quién estamos hablando? De David. Pero es que David venció a Goliat. No. Dios se valió de David para vencer a Goliat a pesar de quién es David. Pero ¿por qué en David entonces podemos encontrar un hombre conforme al corazón de Dios? No porque fuera más bueno que Saúl. Hermanos, un verdadero creyente no es una persona que es más buena que el resto de la humanidad.
eso no nos hace cristianos. Ser cristiano no es el resultado de una vida de conducta ejemplar, porque si ese es el requisito, todos estamos descalificados. ¿Qué es lo que hace a un creyente creyente? Experimentar un verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver entonces las siguientes características en David. Acompáñeme por favor. Se me perdió. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Acompáñenme por favor en su Biblia para que vea que es simplemente un ejercicio reflexivo que estamos haciendo acerca de la Escritura. Segunda de Samuel, capítulo 12. Pongámonos en contexto. Para este momento ya había sucedido uno de los hechos más conocidos y reprochables respecto al proceder de David. Un día, David se levanta muy tarde, en un horario en el que los reyes debían estar ¿en dónde? En la guerra, dirigiendo su ejército, pero el rey ese día tomó una decisión. Se quedó en la casa, pero además decidió bañarse más tarde de lo acostumbrado y para esto subió a la azotea de su humilde morada. En ese acto de ocio o descanso, porque pues la vida de un rey debe ser bastante agitada, se tomó una licencia de faltar a una responsabilidad que le había sido asignada y decide empezar a mirar directamente hacia la ventana de una vecina. No vamos a hablar ahora de la falta de Betsabé, el descuido al no haber cerrado bien su ventana, pero pensemos en David. Observa que una mujer se está bañando, pero él rápida y diligentemente quitó su mirada y decidió regresar a su aposento, ponerse la armadura y regresar a la guerra. No. Solo observó, la miró, la codició, y no solo la codició, sino que siendo un hombre casado, enceguecido por su deseo, ¿qué hace? Manda a tomarla. Enceguecido por su pasión irresponsable, se hace uno con ella. Y fruto de esa unión pecaminosa, ¿qué pasa con Betsabé? Queda embarazada, ¿cierto? Este hombre muy diligentemente pone la cara, decide llamar al esposo y decir: he aquí mi error, respondo por esa falta. No, ¿qué hace? Manda a traer ¿a quién? Al esposo de Betsabé. Lo embriaga para tratar, ¿cómo decirlo de una forma que no sea ordinaria? Encubrir su pecado de forma que pareciera que ese hijo legítimamente era de Urías. ¿Y recuerdan la respuesta de este hombre? Mi señor, ¿he de estar con mi esposa mientras mis compañeros mueren en combate? Líbreme Dios de ello. ¡Qué estocada! En ese momento, compungido David por su mal proceder, ¿se arrepiente? No. Envía una carta, pónganlo en el frente del combate, mejor dicho, que no tenga escape y muera. ¿Qué hizo entonces David para este momento? Desobedeció a su responsabilidad de rey, cometió lascivia, adulterio, mintió, cometió homicidio. ¿Este es un gran pecado o un pecado pequeño? No sabemos cuánto tiempo pasó hasta el capítulo 12. Algunos teólogos dicen que aproximadamente un año. David siguió como si nada, ciego a su propia realidad. Pero viene
el capítulo 12. Y acompáñeme por favor a leerlo desde el versículo 1. ¿Vamos bien hasta acá? Jehová envió a Natán a David. ¿A quién? ¿Y Natán es un qué? Un profeta. Cuando Saúl pecó, Dios envió ¿a quién? A un profeta, a Samuel. ¿Para qué? Para hacerle ver su pecado. La tarea de un profeta es mostrar la voluntad de Dios y mostrar cómo el hombre se ha desviado de esa voluntad y llamarlo a arrepentimiento. ¿Cierto? Veamos cómo lo hizo Natán. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán le está hablando a David. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Qué hizo este hombre? Le quitó la única ovejita a este pobre hombre, teniendo muchas ovejitas para atender esta situación. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que tal que hizo eso es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Saben que en eso también nos parecemos a David? Qué pronto somos para ver el pecado en el otro. Y merecería. Pero ese mismo pecado generalmente también está en nosotros. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán. Ahora, ¿quién habla? David. ¿Y qué dice David? Señor, fue culpa de Betsabé que no cerró bien la ventana. Ah, Señor, si yo no hubiera tenido dolor de espalda aquella noche, no me hubiera quedado en mi casa y hubiese ido a la guerra. ¿Qué hace David? Pequé contra Jehová. Eso es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es un ejercicio de excusas, de acciones religiosas para querer acallar mi conciencia. Es el reconocimiento de que soy yo quien ha pecado. El verdadero arrepentimiento reconoce que soy yo el responsable de mi maldad. Que si yo le grité a mi esposa es mi culpa, no culpa de ella porque me habló en el momento que no debía hablarme, en el tono que no debía hacerlo. No, soy yo quien pecó. Que discipliné a mi hijo de forma airada porque él no guardó silencio en el momento preciso que estaba hablando en la teleconferencia con mi jefe y me descontaron la bonificación que me iban a dar y por eso le zampé una bofetada. No, es mi pecado que se valió de esa situación para exponerse.
Hermanos, el verdadero arrepentimiento lo primero que hace es aceptar que el responsable de mis faltas soy yo y no puedo atribuírselas a nadie, ni a las personas, ni a las circunstancias. Lo segundo, un verdadero arrepentimiento es la aceptación de que ofendí a Dios. Eso es lo que hace al pecado pecado. El pecado es grave porque es una ofensa contra Dios. Entonces de David no aprendimos cómo hacer un mejor hombre que Saúl. De David lo que debemos aprender es un verdadero arrepentimiento. Porque cada vez que David fue confrontado con su pecado, su respuesta siempre era: he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo. Hermanos, el pecado es una ofensa contra Dios y nosotros debemos arrepentirnos del pecado no por el dolor que el pecado nos puede producir. Un verdadero arrepentimiento no es: ay, voy a dejar de adulterar porque es que adulteré y esto hace que mantenga en discusiones con mi esposa y ya me cansé de las discusiones. O como lo hemos dicho en otras ocasiones, no vuelvo a adulterar porque no soportaría otro divorcio y volver a perder el 50% de todo lo que he conseguido con tanto esfuerzo. Más bien no adultero. No, eso no es un arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento brota de cuando nos apartamos del pecado, no por el dolor que el pecado me produce, no por las heridas que el pecado me produce, no, porque es una ofensa contra el Dios Santo. No voy a volverme a embriagar porque la última vez que me embriagué estrellé el carro y esa borrachera me salió muy cara. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento no se da por el dolor que me produce el pecado. No nos apartamos del adulterio, no nos apartamos de las drogas, no nos apartamos de las borracheras, no nos apartamos del enojo por los daños que nos causa. Queremos apartarnos de todo pecado, adulterio, borracheras, celos, iras, contiendas, arrebatos de ira, porque todo esto desagrada a Dios. Y cuando pecamos, no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos. Y lo que debe ser verdaderamente doloroso para nosotros el pecado, no es la herida que éste nos causa a nosotros, es la ofensa que éste causa a Dios. ¿Me hago entender hasta acá? David entonces, aunque su falta fue mayor, no culpó a otros. Asumió su propia responsabilidad y reconoció la causa principal de su pecado: violentar la voluntad, el mandamiento de Dios. Vamos al Salmo 51, por favor. He aquí las palabras de un corazón arrepentido. Y leamos, por favor, el versículo 1 de este salmo, que inicia así: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. O sea, ¿cuál es el contexto de este salmo? Es escrito después de haber sido expuesto al pecado por el profeta Natán. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué está haciendo acá David? ¿Está hablando de quién? De él, y está apelando a las cualificaciones de Dios. Él no está diciendo: oh Señor, que me cambien mi jefe, porque ese día voy a ser más amable. Oh Dios, si me hubiera casado con este o con esta en lugar de este, todo sería diferente. No, él no está hablando acá ni de Betsabé, él no está diciendo: oh Señor, es que
Si mi esposa hubiera estado pendiente de mis necesidades personales, en mi corazón no hubiese nacido un deseo de estar con otra mujer diferente a ella. ¿Ha escuchado eso alguna vez en una persona que comete adulterio? ¿Y tú por qué cometiste adulterio? Porque es que él sí me escuchaba, en cambio mi esposo no. Porque es que ella sí se preocupaba por mí, en cambio mi esposa no. ¿Han escuchado ese modus operandi? David acá no está diciendo, me sentí descuidado por mi esposa, fue culpa de Betsabé. No, 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 no. Él solo está diciendo, oh Dios, ten piedad de mí porque yo soy el culpable de esto. Yo soy el responsable de mi situación, yo soy el responsable de mi pecado. Y por favor, borra mis maldades, no porque yo lo merezca, sino porque tú eres misericordioso. Lava mi maldad. Él no está diciendo, es que en lo demás yo soy muy bueno, pero esposa, ¿por qué vives tan triste conmigo si ese es mi único pecado? En lo demás yo soy perfecto. No es lo mismo con Dios, Señor, pero solo este pecadito el que hace que te desagrade. Miran lo demás. No, David está diciendo, Señor, incontables son mis maldades. Por donde me mire, estoy afectado por el pecado. Pero acudo ¿a qué? A tu misericordia. 3, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué hacía David? Reconocía su rebelión. Un verdadero arrepentimiento no se excusa en otros. No trata de tapar su pecado con ciertas acciones religiosas. El verdadero arrepentimiento inicia reconociendo que soy yo el responsable, que es culpa mía el haber pecado y que he pecado contra Dios, que no merezco su perdón. Por eso acudo a sus muchas misericordias y no trato de encubrirme en mis muchas maldades. Y versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, esta es la diferencia entre un verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no se excusa. El verdadero arrepentimiento no encubre su pecado con acciones religiosas. Ahora bien, no podríamos terminar hablando de un verdadero arrepentimiento si no ponemos en la ecuación al agente principal de nuestro perdón. Porque nada haríamos si nos arrepentimos de palabra, pero no a través de Cristo. Porque dice el Salmo 51:2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así que un verdadero arrepentimiento jamás podrá ser experimentado separados de la persona de Jesús. Sin Cristo no hay un verdadero arrepentimiento, porque ni Buda ni Mahoma resucitaron de la muerte, ni el yoga, ni la meditación trascendental, ni las buenas obras, ni las muchas horas de lecturas en devociones religiosas tienen la facultad de lavar mi pecado. El único que lava y limpia nuestra maldad es Cristo. He aquí entonces la diferencia entre David y Saúl. David siempre supo que su esperanza era el Mesías que había de venir, el Señor, el Rey de Reyes. Iglesia, para tener el tiempo de preguntas, termino diciendo, no culpemos más a otros de nuestra situación. ¿Y tú por qué no vienes a la iglesia? No, es que mi trabajo no me lo permite. Quiero ser claro, sé que hay circunstancias en que el trabajo lo impide, pero seamos honestos que la mayoría de veces es nuestra responsabilidad, porque no administramos bien el tiempo, porque no nos organizamos. ¿Y por qué haces esto? No, es que mi esposo, no, es que mi esposa, no, es que mi jefe, no, es que mis empleados, no, es que las circunstancias.
Y luego para callar, no, entonces estuve orando, hoy ayuné. Pero ¿y de qué sirve que ayunes si sigues aferrado a tu pecado? ¿De qué sirve que ores y leas la Biblia si verdaderamente no has aceptado que eres pecador y que debes apartarte del mal? Ya no intentes más acallar tu conciencia, más bien experimenta un verdadero arrepentimiento a través de la persona de Jesús, porque Él murió, resucitó, y es por su preciosa sangre que al venir a Él somos lavados de todas nuestras maldades y seguiremos siendo lavados hasta aquel glorioso día que nos encontremos con Él. Amén. Hermanos, ¿preguntas hasta acá? Si alguien tiene una pregunta, por favor levante la mano. No hay preguntas. Dianita, por favor, el micrófono. Recuerden que no hay preguntas bobas, sino tímidos que no preguntan. No sé, ahora Ya. sí. No en el sentido del arrepentimiento, porque para mí fue muy claro, pero sí quisiera saber, a nivel empresarial, ¿es elogiado el empleado que hace más de lo que tiene que hacer? ¿Sí? En el contexto de Saúl, cuando él tiene una tropa enemiga que viene y el profeta no llega, yo escucho tan raro. Más bajito que no se Hola. acople con el. Más acá, Sí. ahí, Dale. listo. Él tiene un ejército enemigo, ¿sí? No sabe qué hacer porque el profeta no llega para decir qué es lo que él tiene que hacer, y él lo que hace es tomar esa iniciativa que de pronto en el mundo empresarial, vuelvo y repito, sería calificada como lo correcto, hizo más de lo que debía hacer, fue más allá. Y lo mismo pasa un poco con el tema de Usa, creo, si mal no recuerdo su nombre, cuando va a tomar el arca porque el arca se va a caer y su reacción es tomarla y es fulminado. ¿Cómo entendemos nosotros ese punto para nuestra vida cristiana? ¿Cuál es ese pedacito en el que no debemos pasarnos y cuándo dejamos de ser diligentes por no hacer lo que nos toca en ese punto? Excelentísima pregunta, y yo creo que tiene que ver con respetar las delimitaciones que Dios ha hecho para cada cosa, ¿cierto? Hablar de que el obrero o el empleado o el creyente es elogiado cuando hace mucho más de lo que se pide, se habla de aquellas áreas en las que le es lícito proceder. Ejemplo, contrato a una persona para que trabaje 8 horas al día, hablemoslo en sentido general, pero esta persona decide trabajar un día no 8, sino 9, ¿cierto? ¿Hay algo en su contrato que se lo impida? ¿Hay una ley que esté violentando explícitamente por ese acto de amor? No, ¿cierto? Entonces podríamos decir que esa iniciativa, ese acto de diligencia, no atenta contra ninguno de los elementos explícitos de su contrato. En nuestro caminar cristiano se nos llama a dar, por ejemplo, con generosidad, ¿sí? Podría pasar una ocasión en que un hermano venga en medio de necesidad y tal vez él necesite en ese momento que le dé 100,000 pesos, pero yo decido no darle 100,000, decido darle 1,000,000. Le di mucho más de lo que necesitaba. Fui más lejos de lo que la situación requería. ¿Salté algún otro principio bíblico con ello? No. En el caso de Usa, David y Saúl en ese momento, Dios había regulado explícitamente cómo él debía ser adorado y cómo debía ser transportada el arca. Y Dios fue explícito cuando dijo, el arca debe ser llevada por levitas. David decidió llevarla en una carreta nueva. Había dicho, todo el que toque el arca de la presencia morirá. Y Usa pensó que sus manos pecadoras eran más limpias que el suelo. Y en una buena intención violó algo explícito que Dios había dicho, el que toque el arca morirá. Entonces en ese caso pareciera un acto de diligencia. En Saúl pareciera, no, pues al ver que el profeta no está, entonces yo voy a hacer las cosas del profeta.
pero resulta que Dios había dejado muy claro solo quiénes podían ofrecer sacrificios a Él. Y una de esas características es que debía ser un levita. ¿Sí ves? Entonces mi diligencia y mis buenas acciones nunca deben saltar con un principio. Veámoslo en un sentido práctico. Es que me gusta trabajar más de lo necesario, lo acordado, porque quiero bendecir a la empresa. Pero en ese mismo ejercicio resulta que estoy descuidando el tiempo que debo pasar con mi esposa y con mis hijos. Esa diligencia entonces ya puede pasar no a diligencia, sino a negligencia, porque estoy saltando otros mandamientos. ¿Sí me hago entender? Es así como evaluamos cuando es diligencia, cuando es iniciativa, cuando es hacer más de lo que debo. Cuando en esa libertad cristiana no uso esa libertad para saltar cosas explícitas que Dios ha regulado o para descuidar otras que también han sido reguladas. No sé si eso responde a la pregunta. Dianita dice, una de las características sería entonces hablar de hoy del pastorado femenino, ¿cierto? Puede haber una mujer muy bien intencionada, muy docta para hablar, para enseñar, que diga, es que me veo en la necesidad de asumir el rol pastoral para ayudar, es una buena intención, pero Dios fue explícito al decir que esa buena intención no puede saltar un principio, que el obispado ha sido asignado a los hombres, no porque un hombre sea más que una mujer, es porque aunque a los ojos de Dios tienen la misma dignidad y el mismo valor, les asignó tareas distintas. No que esto haga más valioso a uno que a otro. Ese sería un ejemplo. Mauro, micrófono, por favor, utilería. Aló. Sí. Lo que pasa es que en la pregunta de Diana hay que entender qué significa el levita, y es el intermediario, y es las obras que se hacen sin intermediario delante de Dios son equivocadas o son mal vistas. Entonces, en el caso de Usa, en el caso de Saúl, el punto ahí es en la falta de entendimiento de quién es digno para presentar una ofrenda. No se trata de si es empresarial o si no, y es entender que sin un intermediario capacitado y aceptado por Dios, toda obra que yo presente, por muy buena que te parezca, es pecaminosa. Muchas gracias, Mauro. Otra pregunta, Fernando, creo que... Buenos días. Yo creo que en el fondo la esencia de la situación problemática es pensar que la forma como yo quiero hacer las cosas es mejor que la forma que Dios ha establecido. Yo creo que básicamente ese es el principio que ahí se ha saltado, la falta de fe y de confianza en lo que Dios ya ha establecido y pensar que yo puedo remediar esa situación que está pasando a través de mis medios y mis propias decisiones. Así es. Una de las características de un falso arrepentimiento que se manifiesta, y vuelvo y digo continuamente, en nosotros mismos, tiene que ver con eso, que somos tan orgullosos que muchas veces llegamos a pensar que nuestras maneras, nuestras formas, son mejores que las que Dios estableció. Y eso hace que queramos justificar nuestro pecado. Eso hace que haya una sensación de, no, es que lo que hice es lo que tenía que hacer. Dios no fue claro en ese punto. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener en cuenta que un verdadero arrepentimiento entonces no es una obra humana, sino que es una obra divina que inicia en el Espíritu Santo, que es lograda en los méritos de Cristo gracias al derramamiento de su sangre y que es gracias a su intercesión que nosotros podemos ser perdonados. Que en David encontramos un estímulo para nosotros, que podemos acercarnos a Dios, a sus múltiples misericordias y pedirle que nos perdone, no porque lo merezcamos o porque somos menos malos que otros, es porque somos grandes pecadores que pueden acercarse a un gran Redentor para ser lavado de esas faltas. El verdadero arrepentimiento es una obra divina, inicia en Dios,
permanece en Dios y culmina en Dios. Y el arrepentimiento no es un acto pasado, es un acto presente. Todo el tiempo debemos estar yendo en un verdadero arrepentimiento. No excusar nuestro pecado, sino reconocerlo y apartarnos de él. Y cuidémonos, porque el falso arrepentimiento es algo que nos ronda todos los días, en todas nuestras circunstancias. Ninguno está inmune a esa realidad. Y si piensas que eres inmune, te invito a que pronto corras a Cristo para que puedas ver tu verdadera condición, porque no es que seas bueno, es que equivocadamente piensas ser bueno, pero a los ojos de Dios estás perdido. Y es ahí donde corremos a Jesús. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos que definitivamente la salvación y todos los elementos que de ella hacen parte inician en ti, permanecen en ti y culminan en ti. Gracias porque hoy entendemos entonces a qué te referías cuando decías que David es un hombre conforme a tu corazón. Queremos ser un pueblo conforme a tu corazón. Queremos vivir en un verdadero arrepentimiento continuamente, porque cada día queremos alejarnos más y más del pecado como consecuencia de acercarnos más y más a ti. En Cristo Jesús.